Amables oyentes, estamos de nuevo con nuestra palabra del domingo. En este nuevo año litúrgico, el evangelio preferido es Lucas, pero como vamos a ver enseguida, los liturgistas, después del Vaticano II, asignaron para este segundo domingo del tiempo ordinario un texto del Evangelio de San Juan, un texto, digamos, epifánico. La antigua liturgia del año litúrgico determinaba para estos primeros domingos del año textos epifánicos, empezando por la solemnidad de la Epifanía, que se celebraba el 6 de enero, como ustedes recuerdan, pero que en la reforma hecha en Colombia pues quedó el domingo más cercano al 6 de enero. Se asignaba pues el texto para la Epifanía de la venida de los magos de Oriente a Belén a reconocer al rey de los judíos como rey suyo. Y luego para el domingo siguiente se asignaba el bautismo de Jesús, y luego para el siguiente se asignaba las bodas de Caná de Galilea. La reforma del Vaticano II conservó estos textos de los formularios litúrgicos más antiguos. Por eso este domingo pues vamos a tomar como texto evangélico el de las bodas de Caná de Galilea del cuarto evangelio. Textos epifánicos, he empleado ese término que tal vez para muchos de ustedes resulta difícil de entender. Epifanía en griego significa manifestación. La raíz básica está en fan, de donde, por ejemplo, en nuestro idioma proviene la palabra fantasía, fantástico, fantasma, fan, aparecer. Fenin es el infinitivo presente en griego, aparecer. Y fanin es el infinitivo aoristo. La raíz es fan, de ahí viene pues, como les digo en castellano, fantasía y otras palabras parecidas. Aparecer, epifanía es por tanto aparición, manifestación, revelación, la revelación de lo divino en Jesús. Pues bien, en el episodio de los magos, y luego en el bautismo de Jesús, y luego en este texto del episodio de Caná de Galilea, cuando Jesús convierte el agua en vino, se realiza una epifanía, una aparición de la realidad divina de Jesús. Así lo leyó la antigua liturgia, y lo conserva pues también la renovación del calendario promovida por el Vaticano II. El domingo pasado fue la fiesta del bautismo de Jesús, el final pues del ciclo de Navidad y el comienzo del tiempo ordinario. Este domingo será pues el segundo domingo del tiempo ordinario. Ya los ornamentos litúrgicos serán verdes, ustedes podrán verlo cuando participen en la Eucaristía este domingo. Verdes, el tiempo ordinario tiene dos secciones, la primera va desde después de la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma, y la segunda va desde después de Pentecostés hasta el final, hasta antes del comienzo del nuevo año litúrgico con el Adviento. Estamos pues en el comienzo de la primera sección del año litúrgico, del tiempo de la primera sección del tiempo ordinario en el año litúrgico. Los textos señalados para este domingo son el primero del Antiguo Testamento, un texto profético, Isaías 62, 1-5. Luego la segunda lectura, un texto apostólico, una carta apostólica, en este caso de Pablo a los Corintios, la primera carta. Y el tercero, como les he dicho ya, un texto del cuarto evangelio, un texto epifánico, así lo lee la liturgia, la conversión del agua en vino, la revelación maravillosa de Jesús en las bodas de Caná de Galilea, en Juan 2, 1, 12. Isaías 62, 1, 5, el texto proviene de la tercera y última parte del libro de Isaías, tal como, digamos, hasta hace pocos años era un dogma en la lectura o en el estudio crítico de Isaías. Lo adjudicaban a un
anónimo profeta y lo llamaban el tercer Isaías. El libro de Isaías tiene tres grandes partes. La primera es Isaías, llamado primer Isaías 1:39. Ahí se conservan, en esa parte se conservan los elementos que finalmente pueden remontar al Isaías histórico, es decir, a ese profeta de la segunda parte del siglo VIII antes de Cristo en Jerusalén, que actuó cuando estaban amenazando los asirios al reino judío y cuando destruyeron también al reino de Israel en el norte. La segunda parte es el llamado segundo Isaías por los críticos. Es un profeta anónimo de la época del exilio, hacia el final de la época del exilio, que inspirado maravillosamente y digamos casi, diría yo, tan buen poeta como el Isaías histórico, anuncia el final del exilio, el final del destierro, la vuelta a la patria. Eso está en Isaías 40-55. Y luego la tercera parte de Isaías 56-66, lo llamaban pues los autores hasta hace pocos años, eso era general, el tercer Isaías, el trito Isaías, utilizando el numeral griego. Tritos, el segundo lo llamaban Défteros, el protos, el primer Isaías, el Défteros, el segundo, y el tritos Isaías, el tercer Isaías. Hoy en día, en la exégesis más reciente, está imponiéndose cada vez más la opinión de que el llamado tercer Isaías no es un profeta, no es un autor independiente, perfectamente, digámoslo así, perfectamente detectable, sino más bien los capítulos 56-66 constituyen más bien como la continuación del segundo Isaías. Es decir, en los libros proféticos es muy notable un fenómeno, se observa prácticamente en todos, o en casi todos, que las antiguas palabras fueron, digamos, continuadas. Llegaban nuevas situaciones, aparecían nuevas cosas, y entonces en las escuelas proféticas había mentes inspiradas que continúan escribiendo, que continúan elaborando los textos proféticos. Así debió surgir pues la tercera parte de Isaías. Es una poesía muy hermosa, cuenta, es decir, surgió el núcleo de el tercer Isaías, es decir, de Isaías 56-66, donde se sitúa el pedacito que toca leer, surge hacia mediados del siglo V. Ya había pasado el exilio, ya se había construido el nuevo templo, el segundo templo, en la época del sacerdote Josué y del gobernador, llamémoslo así, Zerubabel, cuando actuaban en Jerusalén los profetas Ageo y Zacarías. Se había construido el nuevo templo y Jerusalén estaba surgiendo pues de las ruinas miserables, pero todavía el destino del pueblo era muy oscuro, muy lamentable, faltaba casi todo. Las promesas proféticas eran una luz que todavía no alumbraba del todo, y entonces este profeta, como que, voy a decirlo así poéticamente, como que sueña, digamos, con la maravilla de Jerusalén, tal como Dios la quiere. Él la sueña y la expresa, y en colores vívidos y con maravillosa intuición, él logra transformar una doliente realidad en una luminosa realidad. Ese es el tercer Isaías en su núcleo básico. Isaías 62:1-5. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en manos del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido.
como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Las reglas básicas de la poética hebrea, como las aprendí yo de boca del padre Luis Alonso Shekel cuando hace muchos años estudiaba en el bíblico en Roma, se cumplen en este texto. Los paralelismos, en este caso paralelismos sinónimos, es decir, repetición de frases que con palabras distintas proclaman la misma idea. Paralelismo sinónimo. Voy a mostrarles unos ejemplos en el texto. Por amor de Sión no callaré. Ahí está la primera frase. Luego viene la paralela. Por amor de Jerusalén no descansaré. Ahí tienen ustedes las dos frases, en paralelismo. Luego fíjense esta otra. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Los pueblos tu justicia, los reyes tu gloria. Son dos frases, dos versos que se repiten. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ustedes ven pues ahí la poesía, tal como según las normas de la poética hebrea. Es un texto hermoso. El profeta, o digamos el inspirado profético que está continuando la obra del segundo Isaías, ve, pues, o mejor dicho, a partir de lo que Jerusalén es ahora, en su momento, todavía no ha logrado surgir del todo de las ruinas, son un pedacito del vasto imperio persa, pero todavía no tienen perspectiva, no tienen horizonte. Él entonces, inspirado o animado, ilusionado por la palabra de Dios, construye un horizonte ideal para su pueblo, para su ciudad. Y luego viene la segunda parte del texto, que es bellísima, bellísima. Aquí el autor toma un tema muy, muy cotizado en la historia de las religiones. Es el tema del matrimonio místico, del matrimonio sagrado. Hieros gamos lo llaman los investigadores de la religión. El matrimonio, la unión conyugal entre lo divino y lo humano, entre la divinidad y la humanidad, concebida pues como mujer. Así es muy cotizado en la historia de las religiones y aparece en muchas culturas. Ustedes ven, con esto lo estoy diciendo, el tema del amor conyugal y por tanto del sexo está incrustado en la mentalidad religiosa del hombre, y no podría ser menos, porque al fin y al cabo ese tema de la unión conyugal y del gozo que la unión conyugal produce y que el amor desata en el interior de la persona, realmente es como un emblema que le permite al alma religiosa otear la alegría que da Dios, la felicidad que viene de Él. Aquí tenemos el tema en Isaías. Los textos más antiguos bíblicos que tratan ese tema están en el libro de Oseas. Algunos dicen que no son directamente del profeta Oseas, sino que fueron una relectura después del libro de Oseas, pero aparece pues en la Biblia repetidamente este tema de la unión conyugal de Dios con Israel, o de lo divino con lo humano, hablando en el lenguaje religioso general. Tal vez el texto para mí más impresionante es el de Ezequiel capítulo 16, que algún día les comenté en mi programa Historia de la Biblia. Pero noten acá la forma como está acá este tema en el tercer Isaías. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada. Es decir, Sión, Jerusalén, Judá, ya no son pues tierra devastada y abandonada. Un montón de ruinas que dejaron los babilonios y que difícilmente estaban reconstruyendo los que habían regresado, porque los que se quedaron allí, pues prácticamente durante tiempos habitaron en ellas sin poder hacer nada nuevo. Ahora estaban intentando reconstruir, ya el templo estaba en pie, un nuevo templo, pero no tenía el esplendor del antiguo. Y entonces, así como soñando, el profeta, inspirado en esa idea profunda religiosa, que aquí se convierte pues en una idea de la revelación bíblica, dice que ya pues Israel, es decir, Judá, Jerusalén, no es tierra abandonada ni devastada, sino mi favorita, es decir, aquella que Dios eligió,
su favorita, su novia, y luego desposada, se casó, tiene marido, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. El marido, pues, de Judá y de Jerusalén, de Sión, es ni más ni menos que Dios. Y luego viene, diría yo, como el fundamento experiencial, que prácticamente está al alcance de cualquier ser humano, queridos oyentes. Aparece enseguida. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. Se apela, por tanto, a la experiencia del enamoramiento de dos muchachos que finalmente contraen matrimonio. Él se casa con ella, la hace, como es su favorita, la desposa y la hace suya. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. Y luego viene la segunda frase: la alegría que encuentra el marido con la esposa, la encontrará tu Dios contigo. Es decir, Dios tiene alegrías conyugales con su pueblo, con su novia favorita, su escogida, que es Sión, Jerusalén, Judá. ¿Por qué escogieron los liturgistas que prepararon el calendario, o mejor dicho, que prepararon el leccionario después del Vaticano II, este texto? Cuando ahora leamos el texto del Evangelio, que es las bodas de Caná, donde se habla pues de unas bodas, donde Jesús estuvo, uno entiende por qué acá. Entonces los liturgistas escogieron este texto donde se habla de la novia favorita de Dios, de la desposada de Él, de la alegría que Dios siente al acercarse a su esposa cuando la hace suya. Ustedes ven, esa es, para mí pues, ese es como el hilo conductor que hace que los que están preparando el leccionario para el Evangelio de las bodas de Caná escojan este pedacito de Isaías como primera lectura. La segunda lectura es de una carta apostólica, en este caso la primera carta a los Corintios. La primera carta de la Pablo a los Corintios es un documento unitario, sin duda alguna. Las opiniones de que no sea unitario, pues hoy en día prácticamente están descartadas por la crítica más reciente. Un documento que Pablo escribe por allá al año 44, 45, cuando estaba en Éfeso. Pablo se localizó en Éfeso, una ciudad, la capital de la provincia romana de Asia, que era la parte, digamos, más occidental de la península de Anatolia. Hoy en día forma parte de la Turquía continental. Había varias provincias romanas en toda esa región, que hoy es Turquía. Una de ellas, pues, era Asia, y la capital era Éfeso. Ustedes ven, el nombre romano, Asia, se extendió al continente entero. Hoy en día, pues, al menos en nuestro idioma hay muchos que yo conozco. Todo el continente asiático se llama así, Asia. Es el nombre romano de esta provincia cuya capital era Éfeso. Allí se localizó Pablo y actuó como 3 años allí. Hizo de Éfeso pues el centro de una misión que abarcó, digamos, amplias partes de lo que es hoy Turquía. No solamente la parte occidental, la provincia de Asia, sino también regiones internas de lo que es hoy Turquía, la provincia de Frigia, por ejemplo, Galacia, partes internas de por allí anduvo Pablo, y anduvieron también, parece, misioneros dependientes de él y dirigidos por él. De esa manera el cristianismo se regó bastante en toda esa provincia. Durante toda la mitad del siglo I antes de Cristo hubo un cristianismo floreciente en esta provincia. Más adelante, tal vez antes de Pablo, parece que ya había habido algún contacto cristiano con esta gente, probablemente proveniente de los helenistas, que primero pasaron a Siria, a Antioquía y la región de Siria, y luego fueron al Asia. En fin, en todo caso, Pablo llegó allí, lo hizo centro de su misión, y más adelante, tal vez desde la misma época en que Pablo llegó, otros grupos cristianos no paulinos
pero que se pusieron rápidamente en contacto con Pablo, constituyen, digamos, la base de la llamada escuela joánica, de la escuela joánica del Nuevo Testamento, a la cual pertenecen las segunda y tercera carta de Juan, luego la llamada primera carta de Juan y también el cuarto evangelio. Y en un ala adyacente, tal vez no directamente conexa con la escuela joánica, sino adyacente, pero también conexa con la herencia paulina del Asia Menor, también el libro del Apocalipsis hay que situarlo en ese mismo contexto histórico religioso de la segunda mitad y finales del siglo I antes de Cristo. Pues bien, estamos hacia la mitad, en la quinta década del siglo I, año 54, 55. Pablo está en Éfeso, ya ha andado por Corinto. En Corinto ha fundado una comunidad cristiana, digamos, importante, muy importante. Allí quedó pues la semilla cristiana. Pablo la sembró, como él mismo lo dice, pero vinieron otros después, y en Corinto hubo problemas, y la gente de Corinto entonces no sabe qué hacer frente a muchas cosas. Le envían delegaciones a Pablo. En esta carta, primero a los Corintios, Pablo habla de una delegación que le vino de Corinto, encabezada por un tal Estefanás, que Pablo llama las primicias de Acaya, es decir, el primer cristiano, que durante su actuación en Corinto y en la provincia romana de Acaya, el primero que se hizo cristiano. Llegaron pues a Corinto y le informaron a Pablo lo que estaba pasando. Le llevaron una carta de la comunidad y Pablo la lee con cuidado y luego la contesta. Esta primera Corintios es la respuesta de Pablo a la carta que le llevaron a Éfeso representantes de la iglesia de Corinto. Pablo lo va contestando. Uno nota los diferentes temas que Pablo va tratando en la carta. El encabezamiento de los temas lo hace repetidamente Pablo con una misma fórmula: peri, acerca de tal cosa, acerca de tal otra. ¿Ven? Ese peri, tal cosa, peri en griego significa acerca de. Con esa formulación Pablo va tratando en la carta o va respondiendo las cuestiones o las preguntas que le hicieron en su carta a los de Corinto. Una de las preguntas que le hacen es acerca de los dones espirituales. Perideton pneumatikon. Así empieza el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Perideton pneumatikon, pero acerca de los dones espirituales. Pneuma es espíritu. En griego significa literalmente viento. De ahí viene nuestra palabra castellana neumático. Los neumáticos de las llantas es los que se inflan con viento. Y cuando uno le quita el gusanillo al neumático, ustedes saben lo que pasa. Se siente el ventarrón, se siente que sopla. Neumático. Pneuma, el viento. Pneumáticos es, por tanto, el espiritual. Los dones espirituales, empleado el término, pues, no en sentido literal, estricto de viento, sino más bien en un sentido, digamos, figurado. Lo espiritual es, por tanto, lo interno, lo que va por dentro, lo que por dentro mueve, lo que por dentro llena. Eso es pneumática, pneumática, son los dones espirituales. Pablo los explica en 1 Corintios 12. Otro nombre que le da Pablo a estos dones espirituales es muy utilizado, y ustedes lo conocen mucho: charismata. En griego, charis significa favor, gracia. ¿Ven? Charisma es un don gratuito, y en plural charismata, los carismas. Pablo habla pues de ese tema en el texto que vamos a considerar enseguida. Primera Corintios 12, 4, 11. Hay diversidad de dones. La palabra griega es charismata, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría,
otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, y otro por el mismo Espíritu el don de curar. A este le han concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y los malos espíritus, a uno el lenguaje arcano, a otro el don de interpretarlo. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece. En el comienzo del párrafo, queridos oyentes, si ustedes apreciaron bien, se reconocen los esbozos iniciales de la teología trinitaria del cristianismo. Fíjense cómo dice Pablo: hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu, un mismo pneuma, espíritu. Luego, hay diversidad de servicios, diaconía, en plural diaconie, pero un mismo Señor, Kyrios. Ya van dos, el pneuma y el Kyrios, el Espíritu y el Señor. Y luego, y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios, Theos, que obra todo en todos. Aquí están lo que la teología posterior cristiana llamó las tres personas distintas de la Santísima Trinidad. El pneuma, el Kyrios, es decir, el Hijo. El Kyrios es el Señor, el Hijo. Y luego, Theos, que es el Padre. Fíjense, noten acá en el texto, en este esbozo, y en estos primeros esbozos cristianos sobre, digamos, llamémoslo así, osadamente, atrevidamente, como lo ha hecho el cristianismo en su historia dogmática. Hablemos aquí del interior de Dios, el pneuma, el Kyrios, el Theos. El Theos, es decir, Dios, en el fondo es el Padre, Pablo lo explica. El nombre de Dios es Opater, el Padre, así lo dice Pablo. Son por tanto el Espíritu, el Señor, es decir, el Hijo, y el Theos es Dios, el Padre. Ahí están. De esa, llamemos realidad divina, que finalmente culmina cuando se mira en orden inverso al que aquí está propuesto por Pablo, esa realidad divina que llega a su culminación y a su punto de contacto con nosotros en el Espíritu, provienen todos los dones de Dios. Los carismata, es decir, los carismas, luego los servicios, las diaconíe, y luego las funciones, es decir, las operaciones de Dios, energímata, es la palabra griega que emplea Pablo. De ahí están todos los dones divinos. Y eso se manifiesta en nosotros los cristianos en diferentes formas. Fíjense, en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Fíjense que cuando ya va a hablar en particular con los nombres de los dones, entonces Pablo ya no menciona más al Kyrios, al Señor, y a Theos, a Dios, sino solamente al Espíritu. ¿Y cuáles son los dones? Pues aquí Pablo enumera varios: hablar con sabiduría, hablar con inteligencia, el don de la fe, el don de curar, el don de hacer milagros, el don de profetizar. Profetizar es el anuncio del mensaje con diferentes alcances. Luego, la discreción de espíritus, diacrisis pneumaton, se dice en griego, la distinción si algo que proviene, digamos, como del interior, o mejor dicho, que no es simplemente obra humana, proviene de un buen o de un mal espíritu. Discreción de espíritus, porque hay cosas, es decir, que hay que saber distinguir si una cosa viene de Dios o no. Eso llama la discreción de espíritus, distinguir los buenos y los malos espíritus. Luego habla Pablo del lenguaje arcano, el lenguaje arcano, la glosolalía. Aquí lo traduce este texto que yo estoy viendo, lenguaje arcano, hablar en lenguas, glose se dice lenguas en griego. Es un balbucir en éxtasis, es un estado místico que se trasluce en un balbucir extático que no es comprensible para los que escuchan. Solamente el que lo sabe leer, el que lo sabe interpretar, es capaz de traducirlo, digamos, en lenguaje coherente, en un lenguaje, digamos, no ya proveniente del pneuma, sino del nous, es decir, de la mente, es capaz de traducirlo para los que escuchan, el lenguaje arcano, y luego el don de interpretarlo. Aquí Pablo pues hace una lista de lo que él llama charismata o pneumática
dones espirituales, están en nosotros. No todos tienen el mismo don. Hay unos que tienen uno y otros otro. Debe ser, por tanto, debe haber una coadunación entre los diferentes dones. Pablo seguirá explicando que los que poseen estos dones poseen un don divino y por tanto no pueden despreciar a otros que no poseen el que él tiene, sino a otro, sino que todos deben coadunarse, como dice aquí Pablo, para el bien común, es decir, para el bien de la iglesia. El texto evangélico es de el cuarto evangelio según San Juan, capítulos 2, 1 a 12. Es el célebre texto de las bodas de Caná de Galilea. Les voy a leer. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también convidados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. Los recuerdos cristianos de la actividad de Jesús conservados en la literatura de los evangelios, tanto en los sinópticos como en Juan, están concordes en un dato, y es que Jesús comienza su actividad en Galilea. Según Marcos, Jesús se va a Cafarnaúm, y allí en Cafarnaúm se consigue los primeros discípulos y actúa en la sinagoga de Cafarnaúm y luego por los contornos de ella en Galilea. En el Evangelio de Juan, en cambio, queridos oyentes, antes de irse Jesús a Cafarnaúm, actúa en Galilea, va a un pueblito galileo llamado Caná de Galilea. Ahí los intentos modernos para, precisar dónde quedaba en tiempo de Jesús Caná de Galilea, se prestan, digámoslo así, a diferentes opiniones. La más cierta es que es un pequeño pueblo que quedaba en el norte de Nazaret, cerca de una ciudad de Galilea que en el Evangelio no se menciona, pero que en tiempo de Jesús era muy importante, Séforis. Era una importante ciudad romana o helenística, Séforis. Por allí, por esa región, quedaba pues Caná de Galilea. La tradición que utiliza el cuarto evangelista conserva 2 hechos cumplidos en este pueblo, en esta aldea de Galilea llamado Caná, y 2 hechos maravillosos. El primero es este que acabamos de leer, la conversión del agua en vino, como solemos nosotros decir, y el segundo es la curación desde Caná de Galilea de un niño o un hijo de un servidor real, es decir, de un empleado de Herodes Antipas que estaba en Cafarnaúm. Ese texto lucano está en el capítulo, joánico está en el capítulo 4, y es, según la opinión, pienso yo, bien fundada de la exégesis crítica actual, es la misma tradición que está en el fondo de los textos de Mateo y Lucas sobre la curación del servidor o del hijo del centurión en Cafarnaúm. Eso lo cuentan
Mateo y Lucas y proviene de una fuente adyacente a Marcos que los modernos llaman Q. Aquí tenemos la misma tradición en una forma un poco diferente que le llega al cuarto evangelista. Él la sitúa en Caná de Galilea, y habla, el motivo es el mismo, es una curación a distancia de un hijo, en este caso no joánico, no de un centurión, sino de un funcionario real, basilicos, dice el cuarto evangelio, un funcionario del rey, y lo cura Jesús también a distancia. El hecho pues es el mismo y el tema de la fe subyace o está en el fondo tanto de los textos de Mateo y Lucas como del texto joánico. Pues bien, les quería decir esto. El cuarto evangelista enumera estos dos acontecimientos de Caná. En Caná Jesús hace un signo, proton, simion, el primer signo en Caná de Galilea. Y luego el segundo signo, defteron, simion, el segundo signo lo hace también en Caná de Galilea. Enumera los dos. Son por tanto dos signos en Caná de Galilea, con la palabra signo, que aparece en este texto que acabamos de escuchar. El evangelista, destaca que los hechos cumplidos por Jesús, tanto cuando convirtió el agua en vino, como cuando curó al hijo del funcionario real, son hechos que hay que leer más profundamente de lo que aparentemente dicen. Son hechos que tienen, por tanto, un significado que hay que vislumbrar, que hay que otear, al cual hay que llegar. En este primer texto, en este texto joánico, encontramos a Jesús todavía cerca de su madre. Jesús parece que todavía está en contacto con su madre. Luego, cuando Marcos empiece su cuento o su narración de la actividad de Jesús, lo va a poner en Cafarnaúm. Jesús ha salido de Nazaret, como explica Mateo, y se va a Cafarnaúm, y allí en Cafarnaúm empieza a tener problemas, y por eso la madre y los hermanos de él que están en Nazaret, están angustiados y con problemas, y quieren ir a buscarlo a Cafarnaúm, y van a buscarlo, y quieren retenerlo, y quieren llevárselo de vuelta, porque se dan cuenta de que Jesús está metiendo en problemas, ha metido la cabeza en la boca del lobo, y presienten que algo muy malo le va a pasar, y por eso se lo quieren llevar. Así cuenta Marcos, pero Jesús no se deja. Antes que eso, según el cuarto evangelio, ocurre esto otro. Estamos, por tanto, en los comienzos de la actividad de Jesús, cuando todavía estaba cerca de su familia. Fíjense, dice el texto, una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados, y más adelante, en conexión con este texto, habla también el cuarto evangelio de los hermanos de Jesús. Jesús todavía está metido, pues, en el seno de su familia. No quisiera explicar acá, porque lo he explicado muchas veces en otros puntos, el tema de los hermanos de Jesús. No se trata, al menos en la visión católica de las cosas, de hermanos carnales de él, que haya que llamar, por tanto, hijos de María, pero sino de familiares cercanos de Jesús. Pero este no es el tema, pues, de este comentario, pero para que lo tengan en cuenta los oyentes y no se asusten. En todo caso, está pues Jesús cerca de su madre. Están invitados a la boda. Jesús va con sus discípulos, por tanto ya Jesús tiene un séquito. Según Marcos, el séquito de Jesús con discípulos comienza a raíz de la actividad en Cafarnaúm, donde conoce junto al mar de Galilea en Cafarnaúm, se supone, a las dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Simón y Andrés, Santiago y Juan. Aquí ya Jesús anda con discípulos en Caná de Galilea, y resulta pues que en la boda se les acaba el vino. Y María, la madre de Jesús, que estaba atenta. Fíjense, yo he dicho María, en el cuarto evangelio el nombre de María no se menciona. Simplemente se menciona la madre de Jesús. Mitir Isu o tu Isu, mitir, en griego significa madre. El nombre mismo no se menciona. En Lucas sí se menciona. Aquí es la madre de Jesús, la que estaba allí. Y ella cae en cuenta del apuro en que están pues los anfitriones. Se les acabó el vino, es decir, se acabó la fiesta. La intervención de la madre de Jesús frente a él es insinuante. No tienen vino. Inon ukihusin, dice el texto.
inon, en griego inos es vino, de ahí viene nuestra palabra castellana vino. En latín, fíjense, en griego pierde la dígama inicial, y de vinum o vinos, que debió pronunciarse en el griego más antiguo, queda en griego inos. Pero otras lenguas europeas conservan el sonido griego de la dígama que se perdió, y en latín dicen vinum, ven, en ruso dicen vino, en inglés dicen wine, en alemán wein, en castellano vino, ven, ustedes ven, en cambio en griego inos. Por ahí, recuerden ustedes, ha habido en Colombia estos días, o en los meses pasados, un problema por allá de la Corte Suprema de Justicia con un señor que tenía una enoteca, es decir, una colección enoteca, es decir, una especie como de lugar donde guardaban vinos y que los invitaba a los admirables, honorables magistrados de la corte, y ellos tenían relación con el tipo ese que era un bandido y que estaba ahora preso en Italia. Eso lo sacan cada rato por radio a esos señores de los amigos del dueño de la enoteca, es decir, de la colección o de la bodega de vinos, y él seguramente en forma muy amplia invitaba a los honorables magistrados a degustar de sus vinos y les hacía regalos. Ven ustedes, y meten a los otros a la cárcel por contacto con mafiosos, y ellos ahí. No tienen vino, es la frase insinuante de la madre de Jesús a él. Él adivina qué es lo que ella quiere. Él adivina. Él, pues, se siente como aludido por ella a hacer algo. Eso supone, evidentemente, me parece pues a mí, aunque algunos exegetas interpretan en una forma diferente, ellas suponen que ella también sabía que él podía hacer algo. Por tanto, el cuarto evangelista supone, pues, en la madre de Jesús, un conocimiento de él, que iba más allá de la superficie. No tienen vino, le dice. Y él reacciona abruptamente. Mujer, gine, es la palabra griega, gine. ¿Qué hay entre tú y yo? Literalmente dice el texto griego. Significa eso simplemente déjame, como traduce aquí el texto que yo tengo frente a mis ojos. Es decir, no me metas en ese asunto. No me vas a poner a mí en este problema. ¿Ve? Eso no me toca a mí, no me incumbe, no nos incumbe a ti y a mí, eso. Déjame. Y luego viene la motivación. Todavía no ha llegado mi hora. Es la primera vez que habla Jesús de su hora. Es la primera vez que se menciona en el cuarto evangelio la hora de Jesús. Cuando Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora, está la madre de él allí, insinuándole algo. Luego aparecerá por segunda y última vez en el cuarto evangelio la madre de Jesús junto a la cruz, cuando ya la hora llegó. Esto es muy sugestivo en el cuarto evangelio. La madre de Jesús aparece 2 veces. Nunca se le llama María. Se le llama simplemente la madre de Jesús. La madre de Jesús. Cuando Jesús le contesta, no ha llegado mi hora, luego aparece por segunda vez cuando la hora ya llegó. Ella no se da por aludida ante el rechazo, no. Ella sigue tan oronda y tan campante como si él no le hubiera dicho lo que le dijo. Y entonces lleva a Jesús a que en alguna forma adelante su hora. La hora, por tanto, va a comenzar, se va a anticipar. En el fondo no es extraño esto para la teología del cuarto evangelista, porque el cuarto evangelista sabe quién es Jesús. Es el Logos divino hecho carne. Es decir, es la palabra de Dios encarnada. Por tanto, cuando ocurre históricamente, hablemos así, la encarnación, la hora entonces suena. Pero ahora, en el transcurso de la vida de Jesús,
la hora que culmina cuando Él muera en la cruz, cuando erguido en la cruz entre el cielo y la tierra, Él entonces sea glorificado, como comenta el cuarto evangelista. Ella pues entonces lo va a llevar a adelantar su hora. Por eso lo hace ella muy simplemente, muy oronda. Dijo a los sirvientes: haced lo que Él diga. Hagan lo que Él diga. Esta frase de la Madre de Jesús es muy usada digamos, en los comentarios piadosos de cristianos, sobre todo católicos, pues para indicar que María, la Madre del Señor, es la que finalmente nos invita a cumplir la palabra de Jesús, a ponerla por obra, a hacer todo lo que Él nos diga. Y yo pienso que en realidad esta aplicación es correcta, pero en el cuarto evangelista pues no tiene quizá ese alcance de que María, la Madre de Jesús, nos esté diciendo a nosotros que cumplamos todo lo que Él mande, sino que simplemente en el caso ese, los sirvientes deben hacer lo que Él diga. Y Jesús entonces se había abocado a decirles qué tienen que hacer. ¿Y qué tienen que hacer? Oigan pues, había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Eran tinajas, 6. 6 es el número, digamos, imperfecto, no se ha completado todavía. El 7 es el perfecto 6, y la cantidad de agua que les cabía era inmensa. 100 litros cada una, 100 litros, imagínense pues, 100 litros. Más adelante se va a suponer que el agua se convirtió en vino. De modo que el vino que le quedó a esa gente en Caná de Galilea no fue poco. Le sirvió para acabar la fiesta y le sirvió para un montón de tiempo más, porque imagínense ustedes 100 litros de vino que son, y 100 en 6 tinajas, 600 litros de vino. Váyanse ustedes a un supermercado y miren las cajitas de vino que venden, de vino chileno o argentino que vienen en cajita, de 1 litro cada una. Imagínense ustedes 600 cajitas de esas. Métanlas en la casa y tienen vino para el resto de la vida. Jesús les dijo. Jesús pues no tuvo más remedio. Su madre lo metió en el asunto, aunque Él le dijo: déjame, no ha llegado mi hora. Pero su madre lo metió de cabezas en el asunto. Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, es decir, no quedaron a medio llenar, sino hasta arriba. Es decir, el evangelista insiste el relato. Eran 6, les cabían 100 litros, y cuando las llenaron hasta arriba, es decir, los 600 litros van a estar allí. Es decir, muchísimo ese vino, muchísimo, una cantidad inmensa de vino. Esa es la insistencia. Entonces les mandó: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. El mayordomo era la persona encargada del banquete, el maestresala. Me acuerdo yo que traducían los textos cuando hace muchos años yo los leía en español. El maestresala, el encargado de la fiesta, alguien pues que administraba la fiesta y que se fijara que no faltara la comida y la bebida para los invitados. Le llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron y el mayordomo probó el agua convertida en vino. Fíjense el relato, queridos oyentes, fíjense que en ningún punto el evangelista dice: y el agua se convirtió en vino. No. Es decir, el interés del relator no es mostrar el milagro de convertir el agua en vino. El interés del relator es mostrar la calidad inmensa y la abundancia maravillosa de ese vino procedente del agua, como vamos a escuchar enseguida. El maestresala, el mayordomo, probó al probar el agua convertida en vino. Aquí pues se supone que el milagro ocurrió. Se convirtió el agua en vino. Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía, claro, aquí iba, él no estuvo presente cuando Jesús mandó que llenaran las tinajas de agua. Él no sabía qué había pasado, él no sabía de dónde venía, pero los sirvientes sí sabían. Ellos sí, porque ellos habían traído el agua, la habían echado en las tinajas y habían sacado el agua
el vino pues procedente del agua de la tinaja para llevárselo al mayordomo. Ellos sí sabían. Llamó al novio, el mayordomo, y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya está bebidos el peor, tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Esa era la práctica. ¿Ven? Cuando uno llega a una fiesta, o cuando se llegaba a una fiesta, fíjense, al principio se servía lo mejor, porque todavía estaba la gente fresca, no tenía todavía espíritus alcohólicos en el cerebro por allá, y entonces todavía podía degustar. Ustedes saben que cuando se empieza a tomar, al principio a uno la bebida le sabe a algo, ya cuando ha tomado mucho ya no le sabe a nada, ya simplemente ya se pierden muchas de las capacidades de distinguir y de gustar, de modo que dice el mayordomo al novio: mire usted, todo el mundo pone primero el mejor vino, y luego cuando la gente ya ha tomado, pues entonces pone el de menor calidad. Es como cuando hay por ahí en los negocios las promociones. Al principio le venden a uno lo mejor, y entonces uno compra y se riega las noticias, están vendiendo unas cosas maravillosas. Y luego cuando la gente acude pues en afluencia a comprar esas cosas maravillosas, la calidad merma, porque ya hay multitud para comprar. Ya pues los primeros se encargaron de regar el cuento de que había una realización maravillosa de algo muy bueno. Y claro, los primeros compraron y regaron el cuento: ¡qué maravilla lo que compramos! Y vienen todos los demás a seguir comprando, y ya lo que siguen comprando ya es de menor calidad. Lo mismo si el mayordomo pasa en las fiestas. Primero se pone el vino mejor, y luego cuando ya la gente ya no puede distinguir, se pone el vino peor. Y le dice el mayordomo al novio: pero tú pusiste o dejaste el mejor vino para el final. Lo dejaste para el final. Aquí está la insistencia del texto. Ese vino de maravillosa calidad, ese vino de extrema abundancia, ese vino quedó para el final. Ese vino fue el que hizo Jesús, el que trae Jesús, el que representa a Jesús y reemplaza al agua de las purificaciones de los judíos que llenaban las 6 tinajas, es decir, la antigua alianza con sus purificaciones ha terminado. Ya no se necesita. Ya no se necesitan purificaciones de esas. ¿Por qué? Porque llegó Jesús y está allí Él. Así pues, comenta el evangelista al final, y esta es la interpretación que él da. Dice: así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos. Este es el comienzo de los signos. Argi Ton Simeón, el principio de los signos de Jesús. ¿Y por qué signos? ¿Por qué? Porque con lo que hizo al convertir el agua en vino, dice, manifestó su gloria. Epanorisen, creo que es el texto que emplea el cuarto evangelista. Tin doxan aftu, la gloria de él, tin doxan, y creció la fe de sus discípulos en él. Creció, es la traducción que hace acá mi texto. Manifestó su gloria, es decir, manifestó que finalmente él viene de parte de Dios. Decir aquí su gloria es su divinidad. En el fondo, pues, su vinculación con Dios. Manifestó su gloria. Los discípulos pudieron ver aquí su gloria. Es decir, la gloria que menciona el evangelista en el prólogo. Y la palabra de Dios se encarnó y hemos visto su gloria, gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su gloria, su divinidad. Por eso este texto es un texto epifánico. Epifánico. La fe consiste pues en percibir, vislumbrar en la carne de Jesús la gloria de Dios. Este episodio es una manifestación de su gloria. Es un signo.